En este video te voy a enseñar paso a paso un pequeño proyecto que hice donde usando Python y Matplotlib analicé el portafolio de inversión de uno de los inversionistas más renombrados llamado Michael Burry. Desde la recolección y limpieza de datos hasta utilizar Python, pude ver de manera gráfica el rendimiento de un portafolio de inversión de uno de los inversionistas más destacados. Y este mismo análisis puede ser replicado para otros inversionistas como Warren Buffett o Bill Ackman, y en un momento te voy a explicar cómo. Así que si te gustan las finanzas y la programación, este video es perfecto para ti. Bien, comencemos. Lo primero que hice fue recolectar datos. Comencé mi investigación utilizando búsquedas en Google, como cualquier otro, para localizar los portafolios de estos inversionistas. Encontré varias páginas que ofrecían información detallada sobre las últimas compras y ventas de acciones de un gran número de inversionistas. Y aunque esta información parecía fiable, decidí investigar más a fondo el origen de estos datos y descubrí que la fuente de información de estas páginas era la SEC, o la Securities and Exchange Commission, el cual es el organismo regulador del mercado de valores en Estados Unidos. Así que me metí a la página oficial de la SEC y una vez dentro encontré que toda la información acerca de los portafolios de un gran número de inversionistas se encuentra detallada en documentos conocidos como 13F. Este informe, el cual es obligatorio para todos los fondos de inversión y gestores de fondos de inversión con activos superiores a los $100 millones, se debe presentar de forma trimestral. Y es aquí donde podemos filtrar y seleccionar el portafolio que queramos revisar. Por ejemplo, para acceder al portafolio de Michael Burry, buscamos Zion Asset Management, el cual es el fondo de inversión que él administra. En esta página tenemos acceso a todos los documentos presentados por Michael Burry desde la creación del fondo en 2016. Y dado que yo solo quería analizar las últimas acciones agregadas al portafolio, accedí al último documento publicado. Y analizando este documento vemos que es una tabla donde viene la compañía o acción que compró Michael Burry, el tipo, donde las siglas COM corresponden a Common Stock o acción común, la que tú y yo podemos comprar. Después viene la cantidad de acciones compradas y el valor de esas acciones cuando se realizó este reporte. Este valor se obtiene de multiplicar la cantidad de acciones por el precio unitario de la acción en el último día del trimestre cuando se realizó este reporte. En este caso, el último trimestre de 2023. Sin embargo, el formato que nos da la página de la SEC no es muy bueno, como puedes ver, por lo que decidí exportar esta tabla a un Excel, seleccionando las 4 columnas que te acabo de mencionar únicamente. Y ya una vez en Excel, agregué nuevas columnas. La primera indicaba el sector al que pertenecía cada compañía, seguida del valor actual de la acción. Este valor lo obtuve de multiplicar la cantidad de acciones por el valor unitario de la acción al día de hoy, que estamos aproximadamente a mediados del segundo trimestre o Q2 de 2024. Finalmente, agregué una columna para identificar el cambio en el valor de la acción. Si aparecía en verde, indicaba una ganancia, mientras que si aparecía en rojo, indicaba una pérdida. Y después de realizar esta limpieza de datos, guardé el archivo en un formato CSV para poder abrirlo fácilmente con Pandas y continué el análisis en Python. Y ya aquí en Python lo que hice prácticamente fue utilizar Matplotlib, Pandas y NumPy para poder analizar el archivo de Excel que acabamos de ver. Inicialmente iba a seguir el mismo proceso que sigo en todos mis videos, donde voy escribiendo el código y te voy explicando qué es lo que hace cada línea que voy escribiendo. Pero como puedes ver aquí, este código es demasiado extenso, así que mejor opté por comentar cada línea de código con lo que hace esa línea en específico, y yo te voy a ir explicando más a detalle qué es lo que hace cada método y cada función que utilicé. Con esto en mente, ahora sí comencemos. En esta primera celda lo único que hice fue escribir una pequeña descripción sobre lo que hace esta Jupyter Notebook. Y también agregué la liga al conjunto de datos originales, la cual la tenemos aquí. Ok, en la segunda celda importé todas las librerías que vamos a utilizar, en este caso solamente Matplotlib, Pandas y NumPy. Y ya es como tal en la tercera celda donde empieza el código. Con esta primera línea lo que estamos haciendo es que estamos leyendo el archivo CSV con el método de NumPy llamado readCSV. Recordemos que nosotros tenemos nuestro archivo de Excel y este archivo lo que hice fue guardarlo con un formato CSV para poder leerlo con Pandas. Y lo almacenamos en una variable llamada portafolio. Esta variable de portafolio ahora corresponde a algo que se le conoce como data frame.
Cuando estamos usando pandas, estamos utilizando data frames para mostrar los datos como lo tenemos aquí abajo. Este es un data frame. Después, en la segunda línea que tenemos aquí, lo que hice fue eliminar una columna que aparecía vacía del lado derecho, la cual estaba titulada onName8. No sé por qué aparecía, pero utilizando el método drop la eliminé. Después, en la tercera fila, lo que estoy haciendo es que estoy ordenando los valores utilizando el método de sortValues, que es ordenar valores, a partir de la columna de valor en dólares Q4 2023, la cual es esta que tenemos aquí. Le estoy diciendo que lo quiero en orden descendente y quiero que sea sobre el mismo data frame, que no genere otro data frame, que no genere una copia, sino que lo haga sobre el mismo data frame que ya tenemos aquí arriba indicado. Y podemos ver cómo lo hace. Comienza con el valor más alto y poco a poco va descendiendo el valor hasta llegar al valor mínimo, que si no mal recuerdo son cerca de $500,000. En la siguiente línea convertí la columna de cambio, que es la que tenemos del lado derecho, a un valor numérico, ya que cuando estábamos trabajando con ella en Excel y cuando la guardé en formato CSV, la guardó con un formato de texto. Así que para hacer unas comparaciones que voy a hacer un poco más abajo en otras celdas, necesito que este valor sea numérico. Y esto es lo que hace esta línea, lo cambia a numérico, cual la columna cambio. Y lo vamos a reasignar a la columna cambio original. Por lo tanto, este valor que vemos aquí ahora son números flotantes, 0.13, 0.11. Y finalmente, en la última línea de esta celda, lo que hacemos es mostrar las 5 filas, las 5 primeras filas, con el método head, que es la cabeza del data frame. En la siguiente celda es donde ya vamos a, como tal, generar las gráficas utilizando Matplotlib. Si te parece, primero vamos a ver las gráficas, vamos a entender qué es lo que nos dice cada gráfica, y ya después de eso es que vamos a ver cómo es que se hicieron con este código que tenemos aquí arriba. Como tal, vamos a tener 4 gráficas. Las del lado izquierdo van a corresponder a las 5 compañías con mayor valor en dólares del Q4 de 2023, mientras que las del lado derecho son las últimas 5 compañías o las 5 compañías con menor valor en el Q4 de 2023. Es decir, que yo quería saber cuánto dinero fue que gastaron en cada una de estas compañías y a cuántas acciones equivalía ese monto. Por ejemplo, podemos ver que Oracle, que tenemos del lado izquierdo, aquí abajo, 50,000 acciones de Oracle corresponden a un poco más de $5 millones en Q4 de 2023. En cambio, del lado derecho tenemos que la compañía Qurate Retail, la cual es una de las 5 compañías con menor valor, es decir, fue donde gastaron menos dinero, podemos ver que en este caso 600,000 acciones de esa compañía equivalen a un poco más de $500,000. Esto quiere decir que cada acción cuesta menos de $1, así que esta compañía es una penny stock o una acción de centavos. Y también podemos ver del lado izquierdo que la compañía HCA Healthcare Incorporation, donde compraron cerca de 20,000 acciones, equivale a más de $5 millones. Lo que nos dice que esta acción, la acción individual como tal, es extremadamente cara, porque en el caso de Citigroup, que se compraron cerca de 100,000 acciones, equivale a un monto muy similar, $5 millones, pero en cambio en Citigroup se compraron 100,000 acciones, mientras que en la compañía de HCA Healthcare Incorporation solamente se compraron 20,000 y el valor en dólares supera al valor de Citigroup, donde se compraron 100,000 acciones. Entonces es este el tipo de análisis que podemos ir viendo con estas gráficas, el cual no podemos hacer en Excel, por ejemplo. O sí lo podríamos hacer, pero no es tan intuitivo como ver las barras que estamos graficando aquí. Ahora veamos cómo generamos estas gráficas utilizando Matplotlib. Para generar estas gráficas, lo primero que hice fue seleccionar las 5 compañías con mayor valor y las últimas 5 compañías, es decir, las 5 compañías con menor valor. Y las columnas seleccionadas son las que pudimos ver en las gráficas. Tenemos la compañía, tenemos el valor en dólares de Q4 2023, lo cual es esta gráfica y esta gráfica, y el número y la columna que corresponde al número de acciones, la cual es esta gráfica de acá abajo y esta de aquí abajo. Y utilizando iLock, aquí seleccionamos las primeras 5 filas del data frame y con esta otra sintaxis seleccionamos las últimas 5 filas del data frame que corresponden a las últimas 5 compañías.
Ambas variables las convertimos a un arreglo de NumPy aquí y aquí para poder utilizar Matplotlib para graficarlas. Y ya es aquí abajo donde utilizamos Matplotlib para comenzar a graficar. Lo primero que hicimos fue definir la función de subplots para generar subgráficas, se podría decir, y es aquí donde le vamos a pasar la cantidad de gráficas que queremos. En este caso yo le pasé 2 filas, 2 columnas, es por ello que tenemos como este grid, 2 filas y 2 columnas. Y le pasamos el tamaño de cada una de estas subgráficas, de cada subplot, aquí. Este método va a retornar 4 variables, las cuales son estas que tenemos aquí, y cada variable corresponde a cada gráfica. El problema que ahora tenía es que al tener 4 gráficas, yo quería personalizar las 4 gráficas de la misma manera. Es decir, poner el mismo color de fondo, el mismo color de texto, etc. Y la manera tradicional de hacerlo es que vamos a tomar cada gráfica, cada objeto de gráfica, que son estos 4 de aquí, y escribir el mismo código una y otra vez para personalizar cada una de las gráficas. Así que lo que se me ocurrió fue mejor almacenar estos objetos en un arreglo, que es el que tenemos aquí, y colocar un for loop para iterar sobre ese arreglo y solamente tener que escribir el código que cambia el color de fondo, el color del texto, una sola vez, que es el que tenemos aquí. Aquí, dentro de este loop, lo que estamos haciendo primero es cambiar el color de fondo a negro. Este es el código del color negro. Después le estamos diciendo que los bordes derecho y superior los desactive. Set visible, le ponemos false. Y los bordes, el borde inferior y el borde izquierdo, queremos cambiarlo a un color blanco para que se vean, los cuales son este que tenemos aquí y este que tenemos aquí. Como puedes ver, el derecho y el izquierdo no aparece. Y después en estas dos líneas lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el color tanto del texto que aparece en el eje X, en el eje horizontal, como del eje Y, el eje vertical. Al eje X le estamos pasando el color blanco, igual que el eje Y, pero la diferencia es que en el eje X también estamos rotando 45 grados el texto que aparece. Y estamos reduciendo el tamaño del texto a 8. Eso lo podemos ver aquí. Vemos cómo aparece el texto con una rotación de 45 grados y aparece un poco más grande que el texto en el eje Y. Por último, con esta línea le estamos dando formato al texto en el eje Y, el cual es este de aquí, para que aparezca en formato de dólares, que se le agreguen las comas a los ceros. Esto es solo para que sea un poco más entendible el número. Aquí podemos ver que son 2 millones, aquí son 600,000, 100,000, 20,000. Eso es lo que hace esta línea. Le estamos dando formato a los números del eje Y. Después, en estas dos líneas estamos escondiendo el nombre de la compañía tanto en la subgráfica superior izquierda y superior derecha. De hecho, si yo comento esta línea y volvemos a correr el código, vemos cómo aquí aparecen los nombres de las compañías, que son las mismas compañías que aparecen aquí abajo, pero vemos que están como sobrepuestas sobre la gráfica. Así que para que no suceda eso, decidí mejor quitar esos ejes en esas subgráficas, ya que al final la compañía es la misma. Esta barra corresponde a esta barra de aquí arriba. Ok, y lo siguiente que hice fue ya como tal graficar las barras. Utilizando la gráfica de bar, le tenemos que pasar valores para el eje horizontal, el eje X, y valores para la altura o el eje Y. Como puedes ver aquí, para el eje X, todas las gráficas tienen el mismo índice, el cual es la primera columna, todas las filas, primera columna, la cual corresponde al nombre de la compañía. Es por ello que en las gráficas, en el eje X, aparece el nombre de la compañía. Como tal, donde va a cambiar es en la altura o en el eje Y, como lo quieras ver. En este caso, para esta primera gráfica de barras, la cual es esta que tenemos aquí, estamos tomando todas las filas, pero ahora la columna 1 de la variable que tenemos acá arriba, Top 5 Companies, la cual corresponde al valor en dólares de Q4 2023. Esa es la columna 1 que estamos indicando aquí. Y esa gráfica es esta de aquí. Para la segunda gráfica, que es la que tenemos aquí, estamos haciendo algo similar. Estamos tomando la misma columna, la columna 1, pero ahora en lugar de Top 5 Companies, estamos seleccionando las últimas 5 compañías. Y es esta gráfica que vemos aquí. Para la tercera gráfica, la que tenemos aquí,
Ahora vamos a seleccionar otra vez la misma variable de Top 5 Companies, pero ahora en lugar de la columna 1 vamos a escoger la columna 2, la cual corresponde al número de acciones, la cual tenemos aquí. Y la gráfica correspondiente es esta de acá, la Top 5 en la cantidad o el número de acciones que se han comprado. Y para la última gráfica, muy similar, tomamos la misma variable que tomamos en la segunda gráfica de las últimas 5 compañías y le vamos a pasar la misma columna, la columna 2, que equivale al número de acciones, pero ahora de las últimas 5 compañías, la cual es esta gráfica que tenemos aquí, la cantidad de acciones, como puedes ver. Y ya por último, en esta celda solamente agregué unos títulos, bueno, los títulos de cada una de las gráficas, le cambié el color y le cambié el tamaño del texto. Eso es todo lo que sucede en estas líneas. Y finalmente, con el método show, cuando estamos en una Jupyter Notebook, este método no es necesario. De hecho, si yo lo quito, las gráficas siguen apareciendo. Como tal, aquí no es necesario, pero si tú estás trabajando en Visual Studio Code o en un editor de texto de tu preferencia, sí necesitas poner esta línea, ya que si no la pones, no se va a desplegar ninguna gráfica. Así que yo la voy a dejar para conservar las buenas prácticas. Pasando a la siguiente gráfica, que en mi opinión es la más interesante de todas. Vemos que de igual forma tenemos el valor en dólares, es decir, la cantidad de dinero invertida en cada compañía, pero con una pequeña diferencia. Y es que ahora podemos ver en las barras grises el valor de cuando fue comprada la acción, que fue a finales del año 2023, en el Q4 de 2023, y en las barras verdes o rojas podemos ver el valor actual de esa compañía en base a la cantidad de acciones compradas. Las barras verdes en este caso, que son estas de aquí, corresponden o significan que ha habido una ganancia, mientras que las rojas significa que ha habido una pérdida en esa inversión. Por ejemplo, para Citigroup, que tenemos aquí, vemos que la inversión inicial fue cercana a los 5 millones de dólares y actualmente la inversión ya vale más de 6 millones de dólares. Esto implica una ganancia de aproximadamente $1 millón en un lapso de 4 a 5 meses. Pero en cambio podemos ver también que, por ejemplo, la compañía de Warner Bros., que ellos compraron un poco más de 4 millones de dólares, ahora esa misma posición, o existió una pérdida en esa posición, ya que actualmente su valor ronda los 3 millones de dólares. Entonces ya es en esta gráfica como tal donde podemos comparar la inversión inicial con el valor actual de mercado de la acción. Y te decía que esta gráfica es la que se me hace más interesante, ya que podemos ver de manera resumida y muy visual si ha habido ganancias o pérdidas en las posiciones del portafolio de Michael Burry en este caso. Y la manera en la que hice esta gráfica fue la siguiente. En este caso, como solo tenemos una gráfica, no hubo necesidad de declarar subgráficas como lo hicimos en la celda anterior. Es por ello que podemos utilizar directamente PLT o plot de Matplotlib. Aquí indicamos el tamaño de la gráfica de 16:8 y el color que queremos de fondo, que igual es un color negro. Después, muy similar a la gráfica anterior, vamos a eliminar los bordes superior y derecho con esta línea que tenemos aquí. Vamos a cambiar el color del borde inferior e izquierdo a blanco. Y vamos a cambiar el color de texto de los ejes horizontal y vertical también a blanco. Aquí abajo creamos una nueva columna. ¿Recuerdas cuando cambié o cuando te dije que la columna de cambio, que es esta que tenemos acá, esta de aquí, se había almacenado en forma de texto, pero que con esta línea yo lo había cambiado a un valor numérico, a un valor flotante? Y eso lo hice para poder utilizar esta línea de aquí. Con esta línea estamos creando una nueva columna llamada color. Y es una columna condicional, ya que yo le estoy diciendo, donde el valor de cambio sea mayor que 0, vas a almacenar el color verde. Y por lo tanto, donde sea menor a 0, donde ha habido una pérdida, vas a almacenar el color rojo. Y es gracias a esta columna que podemos graficar estas barras con colores condicionales. Cuando hubo ganancia, verde; cuando hubo pérdida, rojo. Después convertimos esa columna de color, la columna que almacena los colores, a un arreglo de NumPy para poder utilizarla con Matplotlib. Y después hice lo mismo, convertí a un arreglo de NumPy, ahora la columna de la compañía. Y nuevamente el mismo proceso
convertí a un arreglo de NumPy ahora la columna de valor en dólares de Q4 2023 y la de Q2 de 2024, que es la que se grafica de manera condicional verde o roja, mientras que la de Q4 2023 es la que aparece en color gris. Ok, después generé un arreglo de NumPy que va de 0 a 17, lo almacené en esta variable x y necesitaba este arreglo para poder graficar la barra como lo hice, que es como en grupo, ya que como tal Matplotlib no trae de manera predeterminada una opción de crear barras agrupadas. Y es en esta línea donde sustituimos los valores de x, que son números del 0 al 17, con los nombres de las compañías que aparecen aquí abajo, con estos de acá. De hecho, si yo comento esta línea, vemos cómo en lugar del nombre de las compañías aparecen los números que corresponden al arreglo que generamos de 0 a 17. Por lo tanto, con esta línea estamos sustituyendo los valores de x, los valores de los números, por los nombres de las compañías. Y aparece como estaba. Después roté 90 grados los nombres de las compañías para que aparezcan de manera vertical. Y reduje el tamaño de la letra a 10. También aquí reduje el tamaño de la letra, pero también ahora del eje Y, del eje vertical, también a 10. Y por último agregué el formato que había agregado en las gráficas anteriores para que aparezca la coma, para que se sea más legible el número, que aparezca 6 millones, porque de hecho no te mostré en la gráfica anterior. Pero si yo quito esta línea de aquí, aparece notación científica. Como puedes ver, 6 elevado a la 6, que es 6 millones. Entonces con esta línea estamos eliminando la notación científica y aparece de una manera mucho más legible el número, que son 6 millones, y es con esta línea, ya que le agrega la coma aquí. Y ya después como tal tenemos que generar dos gráficas de barras. La primera corresponde a las barras grises y la segunda corresponde a las barras condicionales, a las barras ya sea verde o ya sea roja. Y para que se vea de esta manera, lo que estamos haciendo es que estamos agregando un pequeño offset, un pequeño desplazamiento a la gráfica gris hacia la izquierda, por eso tiene menos 0.4 hacia la izquierda. De hecho, si yo le quito el desplazamiento, vemos cómo se grafica sobre la misma posición ambas gráficas. Aquí podemos ver la gráfica gris atrás y aparece la roja enfrente. Entonces, con este pequeño offset que le damos de menos 0.4, es que la gráfica gris se desplaza 0.4 hacia la izquierda y ahora podemos ver las barras graficadas agrupadas. Aquí le pasamos el color, este es el color gris, y acá abajo es donde le vamos a pasar los colores que provienen de la columna que generamos aquí arriba, la columna condicional del color, la cual almacenamos en esta variable varColors y le estamos diciendo que sea todas las filas y la columna 0, ya que solamente tiene una columna. Y es con esta línea que vamos a graficar las columnas verdes y rojas. Ya por último mostramos la leyenda en la esquina superior derecha, que es esta de aquí, y en la última línea escribimos el título que queremos que aparezca en la gráfica, valor en dólares Q4 2023 versus Q2 de 2024, que es actualmente, ya que estamos comparando el valor de cuando se compró la acción, que fue en el Q4 de 2023, al valor actual de la acción para saber si hubo una ganancia o una pérdida. Ok, ahora llegó el momento de ver las últimas dos gráficas. La primera que vamos a ver es una gráfica pastel donde podemos ver cómo está repartido el portafolio, en qué sectores está repartido el portafolio. Vemos que el principal sector es el sector de salud, que abarca un 22.2%, casi un cuarto de la gráfica total, del círculo total, seguido del sector tecnológico, financiero, turismo y entretenimiento. Esta gráfica nos dice una cosa, y es que Michael Burry está invirtiendo en empresas que pertenecen al sector de salud. El por qué no lo sabemos, pero sabiendo esto, podemos investigar las compañías que pertenecen al sector de salud donde él ha invertido y tal vez descubrir por qué. Pero para saber más a detalle cuánto dinero ha invertido en cada sector, que es lo más interesante, tenemos esta gráfica de aquí abajo. Aquí vamos a ver exactamente cuánto dinero se ha invertido en cada sector. Podemos ver que, por ejemplo, el sector automotriz se invirtieron cerca de 4 millones, al sector de entretenimiento cerca de 10 millones, pero por mucho el sector donde más se ha invertido es en el sector de salud.
un poco más de 16 millones. Y esta es la gráfica que nos ayuda a ver una tendencia como tal, ya que debe de haber una razón por la cual Michael Burry está invirtiendo más de 16 millones de dólares en un solo sector, el cual es el sector de salud. Mientras que vemos que otros sectores como el sector industrial, consumidor o bienes de lujo, casi no se ha invertido nada de dinero ahí, prácticamente menos de $1 millón. Y para saber cómo generamos estas gráficas, tenemos que ir a la celda. Comencemos por la más simple, que es la gráfica de barras. Lo primero que tenemos que hacer es agrupar el data frame por el sector. Si recuerdas, en nuestro data frame tenemos todas las compañías en forma de filas y en cada fila, de hecho vamos a ir un poco hacia arriba, en cada fila tenemos aquí nuestro sector. ¿A qué sector pertenece cada compañía? Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es que estamos agrupando en base al sector. Y con la función de suma, sum, estamos sumando la columna de valor en dólares Q4 2023. Y ya tomando esta variable es como estamos generando la gráfica de barras. Aquí abajo, con bar, le estamos pasando esa variable, value by sectors, y le estamos pasando todas las filas, pero la columna 0. Donde la columna 0 va a corresponder a los nombres de los sectores, o a los sectores, como lo quieras ver. Que es el eje X, el que tenemos aquí, automotriz, bienes de lujo, todos los sectores. Esto es lo que corresponde a los sectores. Y la parte de la altura, o del eje Y, van a ser ahora todas las filas, de igual forma, pero la columna 1, donde la columna 1 corresponde al valor sumado. De hecho, mira, vamos a imprimir esta variable para saber. La columna 1 es esta, que es sector, que son todos los sectores, el nombre de los sectores. Y la columna, bueno, esta es la columna 0, viéndolo con los índices de Python. Esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Por lo tanto, aquí le estamos pasando columna 0 para el eje X y columna 1 para el eje Y. Esta es la manera como generamos la gráfica de barras de aquí abajo. Ahora, para la gráfica pastel es un poco diferente. Aquí lo primero que tenemos que hacer es almacenar la columna de sector, la del data frame original, esta de acá, esta columna, la vamos a almacenar en una variable independiente, la cual yo le puse sectors. Y después vamos a utilizar esa variable en el método unique de NumPy. Este método lo que hace es contar el número de veces que se repite cada valor. De hecho, yo dejé aquí un pequeño print para ver qué es lo que hace exactamente la función, el método de unique. Nosotros vamos a tener una lista con todos los sectores. Como habíamos visto, esta es la columna de sectores, pero como puedes ver, están únicos, no se repite ningún sector. Porque en esta segunda lista, en este segundo arreglo que tenemos aquí, nos va a retornar el número de veces que aparece cada sector. Por ejemplo, el sector automotriz solamente aparece una vez, mientras que el sector de salud aparece 4 veces. Ok, entonces el método unique es lo que hace. Nos retorna estos dos arreglos. Y es con estos dos arreglos que nosotros vamos a generar nuestra gráfica pastel. Vamos a comentar esta línea de aquí. Aquí abajo personalizamos ambas gráficas, al igual que lo hemos venido haciendo, así que ya no lo voy a explicar. Es exactamente lo mismo. Cambiamos color de fondo, color de la letra, tamaño, etc. Ya como tal, donde cambia es en la parte de aquí abajo. Aquí es donde vamos a generar nuestra gráfica pastel. Vamos a pasarle el método de Py. Vamos a pasarle el arreglo de counts, que es este. En labels, en etiquetas, le vamos a pasar los nombres de cada sector. Este arreglo. Y con este parámetro le vamos a indicar que queremos que se despliegue en formato de porcentaje. Por último, vamos a cambiar el color del texto a blanco, a white. Y aquí le vamos a pasar esta lista de colores, donde cada color representa cada fracción del pastel. Por ejemplo, si yo cambio cualquiera por el número, por el código del color negro, y lo corro, aquí tengo que esta fracción cambió al color negro, ya que este elemento de la lista corresponde a esta fracción. Lo voy a regresar.
para tener nuestra gráfica original. Aquí la tenemos. Y ya por último, lo único que hice fue agregar los títulos, sectores de portafolio, y aquí abajo sectores de portafolio por valor en dólares. Cambiamos el tamaño de la letra a 14 y el color. Y es de esta manera como podemos generar estas dos gráficas muy fácilmente. Y eso es prácticamente todo. Como puedes ver, no es un código tan complejo. Lo que pasa es que se repite muchas veces el código, pero es más que nada para darle estilos a las gráficas. Como tal, únicamente ocupé una que otra función de NumPy o una que otra función de pandas. Y es con este código que puedes generar gráficas de barras agrupadas, gráficas pastel y una gráfica de barras extra. Así que si quieres checar todo este código por tu cuenta, te voy a dejar el link en la descripción al repositorio de GitHub. Y de hecho, si tú quieres analizar cualquier otro portafolio, este código te va a servir muchísimo. De hecho, prácticamente tienes que cambiar esta línea de código por tu nuevo documento donde venga el nuevo portafolio que quieras analizar. Lo que sí es que tienes que mantener este formato del número de columnas para que por lo menos esta parte funcione y esta parte de aquí abajo. Tal vez donde tengas algún inconveniente sea en la parte de la gráfica de pastel, ya que dependiendo de los sectores que tenga tu portafolio nuevo que vayas a cargar, va a depender la cantidad de colores que tienes que poner aquí. Puede que sea menos, puede que sean más colores, pero eso ya va a depender del número de sectores que tenga el portafolio que estás analizando. Y con esto hemos llegado al final del video. Si quieres acceder al proyecto por tu cuenta, te voy a dejar el link al repositorio de GitHub en la descripción. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Si te ayuda el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.